Shemaiteimiko arapoteí, bohapupa, yasipoapupe. Bendecido viernes 30 de agosto, Día del Agente de Policía. En 1939, el presidente de la República, Félix Paiva, por medio de un decreto, instaló el 30 de agosto como Día del Agente de Policía. En ese mismo año, Monseñor Aníbal Mena Porta, arzobispo de Asunción, dispuso designar a Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad y modelo acabado del espíritu de sacrificio, patrona celestial de la policía de la capital y sus dependencias, y celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima el mismo día del agente de policía. 30 de agosto, fiesta patronal en Santa Rosa, Misiones. En 1890, un 30 de agosto, nació Julio Aristides Correa Misovsky, poeta guaraní. Publicó sus poemas en 1926. Alentado por Ortiz Guerrero, escribió Dialoguitos Callejeros del periódico de Facundo Recalde. Su creatividad estalló con la Guerra del Chaco. Sus piezas en guaraní se recibieron con gran éxito. De 1934 al 36, publicó sus poemas en la revista Guarania de Natalicio González. Publicó su libro Cuerpo y Alma en 1943. En 1947 fue detenido por sus escritos, decayó y se desilusionó. Se recluyó en una quinta luqueña, donde falleció en 1953. En 1901, por decreto, el lugar conocido de Punta Poná fue desmembrado del departamento de Concepción y pasó a llamarse Pedro Juan Caballero. Ya antes, el 1 de diciembre de 1899, se había creado una comisaría policial y se izó por primera vez el pabellón nacional. También ese mismo año, en 1901, se funda el pueblo de Escobar, en el departamento de Paraguarí. Lleva el nombre del presidente general Patricio Escobar, uno de los héroes de la Guerra de la Triple Alianza. Su denominación antigua era Yuquerí. En 1945 se originó a finales de la Guerra de la Triple Alianza y fue fundada, en 1945, el distrito de Mariano Roque Alonso. El 30 de agosto es Día Internacional de los Desaparecidos. Esta fecha es para proponer soluciones y aunar esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presentan regularmente. También servir de portavoz al mundo sobre las desapariciones forzadas y plantear estrategias para poder refrenarlas. El 30 de agosto es Día Internacional del Tiburón Ballena, el pez más grande del mundo. 40 países se comprometieron a poner todo su esfuerzo por proteger y ayudar a esta especie y evitar su extinción. En la Argentina, el 30 de agosto es Día del Ferrocarril y en el Chaco argentino es Día de la Cultura Chaqueña. El 30 de agosto es la festividad de San Alfredo, Eustaquio, Félix y Narcisa. Recordemos que para el Vaticano, tras la actualización del calendario litúrgico, el Día de Santa Rosa de Lima desde 1969 es el 23 de agosto. La frase es anónima con relación a las personas desaparecidas. Y dice así: se debe luchar, no solo por la desaparición forzada de personas, sino también contra la impunidad y el olvido. Si los olvidamos, mueren. Efemérides 30 de agosto Pegua, Aguapujamba Eporame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.